¿Por qué abandoné el deporte? ¿Qué tal a todos? Yo soy Álvaro y hoy en día me dedico a ayudar a deportistas a que puedan preparar su mente para competir. Y el día de hoy te quiero contar un poco mi experiencia personal y por qué yo abandoné el deporte profesional, en este caso el fútbol, porque mi mente me estaba jugando como una mala pasada. Bien, mejor te lo digo como experiencia personal, sí, así que déjame que te cuente un poco para que puedas entender y si te sirve de algo un poco lo que yo te cuento, que lo tomes, ¿bien? Pasaba que yo a los 17 años me tuve que ir a otra departamento, otra ciudad, otra provincia, dependiendo del país que lo mires, pero más o menos a 8 horas en carro, más o menos. Bien, y nada, recién a los 17 años, hace un año había salido del colegio encima, y era un ambiente totalmente nuevo. Estaba entrenando con el equipo profesional, y ya o sea, es más, en algún momento también estuve en la banca de suplentes del partido profesional, o sea, con el equipo. Entonces, básicamente era un profesional. Pero ¿qué es lo que pasaba? En lo que es el rendimiento como tal, el rendimiento deportivo, a mí me iba excelente, la verdad. ¿Por qué? Porque yo sentía que no tenía una presión de rendir bien, porque ahorita te voy a explicar por qué no sentía una presión de rendir bien. La mayoría de veces, ¿no? A veces puede haberme esa presión, pero en general no me sentía así. En los entrenamientos, tanto con el equipo profesional como el otro, sentía que me iba regularmente bien. No, a lo mejor creo que me podría haber ido mucho mejor, pero un poco eso. Pero ¿qué es lo que pasaba conmigo? Lo mío no era de rendimiento, porque el rendimiento me iba muy bien. A mí me afectó mucho la mente. Y cuando digo la mente es como a nivel un poco específico, que era... lo que pasa es que yo no es que vivía solo, vivía como una especie de casa con otros deportistas también del equipo. Pero a mí me afectó mucho el hecho de estar, o sea, solo entre comillas, ¿no? Como lejos de casa. Entonces a mí, o sea, yo tenía mucha ansiedad, no me sentía bien, y lo único que hacía era entrenar. Y tú me dirás, sí, pero esa es la vida de un deportista de alto rendimiento. Y sí, pero o sea, solo entrenaba, o sea, y después era estar metido en mi casa, o donde vivía en ese caso, y era como que sí, a veces no sé, salíamos a comer, paseábamos por donde, no sé, por las calles, con mis amigos, pero eso, o sea, creo que me costó mucho el hecho de adaptarme a estar solo y demás. Entonces, por ello, al final y justamente, como hasta cierto punto yo siempre me quería regresar a mi ciudad, no tenía esa presión como que esta es mi oportunidad máxima y si no rindo acá se acaba todo. No, por eso es que me iba tan bien, porque era como que solté eso y jugaba como jugaba siempre. Entonces, o sea, lo disfrutaba, el hecho de jugar, de entrenar, y no tenía esa carga, esa responsabilidad como que, uy, tengo que rendir bien o si no va a pasar esto, porque no. Y al final el técnico también me daba la confianza, encima, olvídate, en lo que era el rendimiento estaba súper bien. Y a lo mejor muchas veces la historia es al revés, ¿no? Como que el rendimiento no va tan bien, pero la mente como que tratas de entrenarla. Pero lo mío era al revés. A mí lo peor me pasaba fuera de la cancha, no tanto dentro. Y yo siempre he sido una persona súper disciplinada, o sea, descansaba perfecto, hacía todo bien, pero mi mente, o sea, el hecho de estar solo y demás, me hizo que me deprima y no pueda sacar mi mejor versión. Entonces, por eso al final tomo la decisión de abandonar esto. ¿Y qué es lo que yo hubiera hecho, digamos, hoy en día, ¿ok? El Álvaro actual, digamos.
A ver, como soluciones posibles sería como buscar maneras de entretenerme, o sea, así suene como absurdo, no sé, ir después al gimnasio, meterte a clases para aprender algo, no sé, alguna habilidad, un idioma, algo que te ayude como a mantenerte ocupado, ¿no? Ocupado. Bien. Y creo que hasta cierto punto eso, tener a lo mejor algún guía, y con guía me refiero a alguien que me ayude como a ver la parte mental, o sea, un coach, un psicólogo, algo por ese estilo. Y un poco eso, y al final, o sea, probablemente todo esto termine dando frutos y me hubiera quedado. Pero ¿qué es lo que pasó? O sea, una vez escuché una frase que me marcó para siempre. Obviamente ya estando, digamos, acá, o sea, ya estando, ya habiendo abandonado todo, que era: nunca tomes decisiones permanentes en emociones temporales. ¿Y qué era lo que pasaba? Tenemos que saber que las emociones, o sea, sobre todo cuando hablamos de un momento donde no hay mucha claridad, las emociones obviamente siempre son temporales, pero cuando hablemos de un momento como temporal, donde te has sentido mal, entonces, nunca tomes decisiones permanentes en emociones temporales. Entonces, justamente eso es lo que yo hice. Yo tomé una decisión permanente en una emoción temporal. Porque lo que yo, o sea, esto en algún momento hubiera tenido que pasar o lo hubiera tenido que aceptar y seguir viviendo con ello, porque al final es un sacrificio que quieres hacer. Pero tener esa emoción temporal a lo mejor a mí me mató y no me dejó seguir con lo que sería la carrera. Entonces, un poco en conclusión de este video y lo que quiero que... O sea, ¿cuál es el mensaje final? Es ese. O sea, nosotros tenemos pensamientos, y lo digo siempre, nosotros tenemos pensamientos. Y estos pensamientos van a influir, ¿ok?, en tus emociones. Y tus emociones van a influir en tus acciones. Entonces, si yo tengo un pensamiento, esto me va a hacer me va a producir en mí una emoción y probablemente voy a tomar una acción. Entonces, nunca tomes decisiones permanentes. Primero, es algo que yo he tenido que pensar: no me gusta estar solo, me siento deprimido, no sé, y demás. Y eso me hizo tener una emoción temporal, que podría ser, no sé, la tristeza, depresión, si quieres llamarlo hasta ese punto. No sé si decir que tuve depresión, pero me sentía triste. Y eso me llevó a tomar una acción que al final era, por ejemplo, el pensamiento era me siento solo, por ejemplo. La emoción, supongamos que era tristeza. Tristeza o depresión, si quieres ponerlo de esa manera. Y la acción fue abandonar. Entonces, es por eso que hoy en día yo me dedico a ayudar a deportistas, no necesariamente que no les pase esto, pero sino en general, para que aprendan a cómo entender su mente, tengan más claridad a la hora de tomar decisiones en general, sea dentro de sus competencias como fuera, y demás. Y nada, te quería comentar que en la descripción de este video hay un link que te lleva automáticamente a mi masterclass, en donde te explico de qué manera te podría ayudar a que puedas elevar tu rendimiento deportivo preparando tu mente para competir. Sí, ya nos vemos en un próximo video.